Ha tenido lugar otra fecha de una de las ligas más relevantes del fútbol internacional, en este caso la Premier League, y especialmente tuvimos la oportunidad de ver el primer derby de Manchester, el cual culminó con una contundente derrota bajo el beneficio del equipo Sky Blue de Manchester. Es con ello y con mucho más que comenzamos hablando el resumen y el análisis de la jornada número 10 de la Premier League. Como decíamos anteriormente al arranque de este directo, de este video, ha sido bastante interesante lo que nos propuso esta jornada, no solo por las características de un derby tan interesante y tan relevante como lo es este derby de Manchester para esta Premier League, sino también esta jornada específica propuso mmm, cierta objetividad o cierto, podemos denominarlo, empuje a lo que ha demostrado cada uno de estos equipos, que ahora mismo algunos lastimosamente trataremos de hablar más adelante, bajo desventaja de los anteriormente mencionados equipos, los cuales trataremos de no detallar en este momento. No diríamos que son características beneficiosas de las que vamos a hablar ahora mismo de cada uno de estos equipos, pero que lastimosamente ya ha llegado el momento en que la mejor manera de entender tal vez no solo la orientación de cada uno de estos equipos, sino el margen que reflejan ahora mismo en la competitividad y sus objetivos en esta Premier League, podría predisponer a qué es lo que pueden llegar a hacer a lo largo de esta temporada. Además de que antes de comenzar, ahora sí, realizaremos un pequeño análisis como siempre, esperando que este directo, este video les entretenga, que pueda generarles o fomentarles algo de no solo entretenimiento, sino un poco más de entendimiento de lo mejor del fútbol internacional. Es que los invitamos continuamente, como siempre desarrollamos, a que puedan seguirnos a través de plataformas como Plataforma Roja o la Plataforma Morada, la que continuamente buscamos desarrollar contenido continuamente elaborado en los mejores momentos y las jornadas de las mejores competiciones del fútbol internacional. Y asimismo que a través de nuestras redes sociales pueden seguirnos en los que continuamente, poco a poco, buscamos desempeñar una labor de seguimiento de los mejores momentos de las mencionadas anteriormente ligas. Y asimismo también buscamos poder comentar o notificar en qué momento estamos en, por ejemplo, en directo. Es con ello que ahora sí comenzaríamos este pequeño arranque del análisis de la jornada número 10 de la Premier League. Es con ello que pasaríamos a hablar rápidamente o realizar un pequeño vistazo de lo que nos dieron los resultados de esta jornada 10, en el que el enfrentamiento entre Tottenham Hotspur, respectivamente hablando, de Crystal Palace y Tottenham Hotspur, culminó con un 2-1, el cual, como decíamos, fue el arranque de la jornada número 10 de la Premier League, específicamente hablando para el día viernes, el cual, bastante beneficioso para el equipo Sport, culminó con una victoria por 2-1, en el que trataremos de hablar más adelante, pero predispuso las gran condiciones de juego que ha demostrado este equipo de Postecoglou, pero que también muestra que poco a poco ciertas certezas como el rendimiento y las facetas de contar con una gran cantidad de experiencia a lo largo de sus jugadores y ahora mismo una proposición de juego bastante interesante que le denomina ahora mismo con el galardón de ser uno de los equipos más relevantes e interesantes de poder ver a lo largo de cada jornada. Es que este Tottenham Hotspur ha demostrado poco a poco que puede estar en una clara campaña de, ¿por qué no?, afrontar no solo objetivos de clasificación a competiciones europeas, sino tal vez a algo más. Más adelante encontraríamos el enfrentamiento entre Chelsea y Brentford, cual culminó con un 2-0 y que, como decíamos al principio del directo, ahora podríamos realizar un pequeño spoiler. Este es uno de los denominados equipos que ahora mismo que cuenta con esta faceta de podríamos denominarlo como un equipo sin rumbo fijo, pero con grandes características de juego, las cuales, como decíamos al principio, trataremos de hablar más adelante. Más adelante en estos enfrentamientos encontraremos el enfrentamiento entre Bournemouth y Burnley, también uno de los equipos que bastante necesitados teniendo en cuenta que una derrota del Bournemouth hubiera significado probablemente tal vez que ahora mismo Andoni Iraola no continuará en su cargo
este nuevo proyecto de Bournemouth, el cual beneficioso para el entrenador, y la gran proyección que puede llegar a tener este equipo le da ahora mismo un poco más de lapso de tiempo para poder cambiar la sintonía de juego y el desarrollo del crecimiento para obtener una mayor cantidad de puntos. Más adelante encontraríamos una goleada para uno de los rivales ahora mismo del Bournemouth, como fue la lastimosa derrota de Sheffield United, ante Arsenal. Un Arsenal que no solo demostró jerarquía al poder desempeñar esta idea que continuamente desplegó y que le fue bastante relevante su temporada anterior, como es siempre ser dominante y eh, poco duditativo a la hora de desempeñar sus facetas de juego como local en un Emirates que continuamente llega a empujar y dar lo mejor de sí para el beneficio de sus jugadores. Es que se desempeñó de una forma y una tarea sin igual ahora mismo por ejemplo, las grandes facetas de juego que puede llegar a demostrar, no solo la rotación, teniendo en cuenta que es uno de los banquillos más relevantes de la competición, sino también el gran talento que pueden llegar a tener jugadores como el Enquetia, el cual no solo como un jugador tal vez denominaríamos desde el banquillo o con una segunda plaza en la gran cantidad de rendimiento y talento que cuenta este Arsenal, siempre ha demostrado que no solo su talento es objetivo de su continua lucha por la titularidad, sino que su jerarquía y su predisposición a ser bastante finalizador en momentos en que su equipo le requiere, le han demostrado que poco a poco, tal vez, ¿por qué no?, pueda orientarse a una segura titularidad. Disculpe. Más adelante también encontraríamos uno de los enfrentamientos bastante detallados por el gran rendimiento que han desempeñado ambos equipos en sus jornadas anteriores, y que personalmente era de uno de los enfrentamientos más interesantes de poder analizar y poder esperar ver a lo largo de esta jornada, como lo fue el enfrentamiento entre Wolverhampton Wanderers y Newcastle United, un Newcastle United que llega fomentado no solo por encontrar un poco más de despliegue de sus grandes características de juego, teniendo en cuenta su lastimosa derrota ante Borussia Dortmund. Es que el equipo no solo buscaba encontrar una victoria ante un rival bastante difícil, como lo demostró en este enfrentamiento Wolverhampton Wanderers, sino que también sus ideas de juego pudieran ejemplificarse un poco más al desarrollo de finalizaciones, algo que se pudo conceptualizar en este enfrentamiento, pero que lastimosamente en algunas facetas el protagonismo de dicho enfrentamiento se determinó más por las acciones del VAR que por el mismo, algo que aún así no dio rienda suelta a contar con grandes momentos en lo que respectivamente trataremos de detallar más adelante en este video. Es con ello que pasaríamos a otro de los enfrentamientos que dieron lugar un poco más en las horas más cercanas ahora mismo a la elaboración de este video, que sería el enfrentamiento entre West Ham United y Everton, un Everton que a través de pequeños resultados como estos le resultan una campaña bastante beneficiosa, algo como que siempre tratamos de denominar y detallar, como lo es el rendimiento y los buenos resultados muchas veces llegan a fomentar el crecimiento de tus jugadores, algo que ahora mismo el equipo de Sean Dyche puede desempeñar de forma bastante relevante y que por ahora en la clasificación, algo que veremos más adelante, le brinda poco a poco cierto margen de puntos para, ¿por qué no?, establecerse con un poco más de premura y solidez en esta tabla de posición de la Premier League, la cual veremos más adelante. En otro de los enfrentamientos que dieron lugar en las horas más cercanas a este video, encontraríamos el enfrentamiento entre Aston Villa y Luton Town, un Aston Villa que con un rendimiento, podríamos tal vez no simplificarlo tanto como prometedor, pero que a través de la regularidad, un significado bastante importante para este Aston Villa, ha demostrado que sus capacidades de juego no solo llegan a ser preferentes al ser un equipo mmm, bastante predispuesto a jugar de la mejor manera posible como local, algo que también detallábamos en el enfrentamiento ante Arsenal, pero que ahora mismo le brinda no solo que en su estadio pueda sentirse un poco más relajado y fomentar las facetas de juego que beneficien al equipo de Unai Emery, sino que también ante rivales como Luton Town, los cuales lastimosamente podríamos denominar que no se les debe tener piedad,
es que este Aston Villa ha desempeñado unas muy interesantes facetas de juego y que esperemos hablaremos más adelante de ellas. Más adelante encontraríamos el enfrentamiento entre Brighton y Hove Albion y Fulham, el cual culminó con un empate, el cual trataremos de realizar un pequeño diagnóstico de ambos equipos más adelante, teniendo en cuenta que tal vez ya nos hemos extendido bastante en este pequeño análisis de los resultados. Más adelante encontraremos el enfrentamiento entre Liverpool y Nottingham Forest, el cual culminó con un 3-1, para luego el enfrentamiento que dio la finalización y el que podríamos decir se llevó bastantes reflectores, como siempre, por su gran relevancia. Fue el enfrentamiento entre Manchester United y Manchester City, el cual, como decíamos al principio de este directo, culminó con una contundente victoria por parte del equipo Sky Blue. Es con ello que pasaríamos a echarle un pequeño vistazo ahora mismo a la clasificación de la Premier League. Como decíamos en anteriores videos, ahora mismo las primeras posiciones en la tabla se encuentran bastante apretadas teniendo en cuenta los porcentajes de puntos. Por ejemplo, realizando un pequeño análisis o anteriormente preponderancia de lo que pudo haber sido el enfrentamiento entre Manchester United y Manchester City, es que por ejemplo una victoria potencial, que lastimosamente no ocurrió para el equipo de Manchester United, le hubiera significado estar en una potencial posición bastante cercana a su rival, como lo era Manchester City, el cual demuestra que ahora mismo los puntos y la obtención de cada uno de estos, al poder generar un poco más de espacio, podemos denominarlo, a lo largo de esta clasificación, serán bastante relevantes en las próximas, diríamos, 5, 4 jornadas, teniendo en cuenta que poco a poco se llega a acercar una de las fechas más relevantes para la competición, hablando de la Premier League, como es el Boxing Day, y que por ello victorias como el poder desempeñarse de una forma bastante interesante ante un derby es bastante riguroso, más adelante teniendo en cuenta el rendimiento. Como decíamos, la verdad es que la tabla de posiciones ahora no se ha movido bastante. Eh, Hay 6 equipos que claramente con su rendimiento y sus facetas de tal vez aproximarse poco a poco, muchas veces a no ser bastante dominantes en sus enfrentamientos, pero ser bastante determinante a la hora de cumplir ciertos márgenes de rendimiento, es que equipos como Liverpool, Newcastle y Brighton and Hove Albion se encuentran en lo más alto de la posición, en las posiciones de la tabla, y que poco a poco, además del rendimiento, la solidez en el campo y las grandes facetas de juego que pueden llegar a desempeñar equipos como Aston Villa, Liverpool y Arsenal, le han desempeñado no solo ser contundentes a la hora de ser propositivos como equipos locales y más fomentados a generar estas grandes capacidades de juego a través de su estadio y su público, sino que también, por ejemplo, algo que ha significado un hecho bastante relevante en esta Premier League, como lo es la gran solidez que ha demostrado este Tottenham Hotspur, que a través de las características de juego mencionadas o las facetas que ha demostrado equipos como los mencionados anteriormente, podríamos fundamentar que Tottenham Hotspur es la mejor traducción de estas características, lo ha demostrado su primer lugar en la posición, con ello que rápidamente denominaremos o hablaremos de los 3 equipos que ahora mismo cuentan con la característica de ser potenciales descendidos para la finalización de esta temporada, como lo es Sheffield United, Burnley y Luton Town. Ahora mismo 3 equipos que, si recordamos, a inicios de esta temporada fueron los que ascendieron y que lastimosamente da cierto margen negativo tal vez a la competitividad. Sí, pero que teniendo en cuenta que potencialmente equipos como Luton Town tal vez no estaban preparados para generar un ascenso tan efectivo como lo fue anteriormente su temporada pasada en Championship, es que ahora mismo tal vez eh, lo mejor que podríamos hacer es ser beneficiosos de ver las mejores facetas de juego de estos equipos, esperando que las puedan fomentar en momentos en los que le puedan significar puntos y que poco a poco tal vez le signifiquen el poder luchar, ¿por qué no?, en las últimas instancias de la culminación de esta liga, específicamente hablando que tal vez le brinde la oportunidad en las últimas 4, 3 jornadas de por qué no luchar por un potencial, por una potencial continuidad en esta liga.
Es con ello y con el, tal vez alargándonos un poco más de la cuenta en este pequeño análisis de lo que nos dejó esta jornada, que comenzaríamos hablando de rápidamente algunos de los enfrentamientos que dieron lugar en esta jornada número 10, comenzando hablando de el enfrentamiento entre West Ham United y Everton. Como mencionábamos anteriormente, un Everton que a través de resultados como estos, la victoria no solo significa el poder, obviamente, obtener una gran cantidad de puntos que le respalden poco a poco establecerse algo más de comodidad a lo largo de esta competición, teniendo en cuenta que, por ejemplo, los mencionados anteriormente, Luton Town, Burnley y Sheffield United, eh, dos de estos no han encontrado la victoria aún en esta Premier League. Disculpen, Sheffield United es el único equipo que no ha encontrado una victoria a lo largo de esta Premier League. Es que poco a poco el fomentar no solo un poco más de crecimiento ante equipos tan propositivos y tan relevantes como West Ham United, les brinda el poder tal vez beneficiarse de esta faceta de tener un equipo, un rival que enfrente una mayor cantidad de partidos, teniendo en cuenta que West Ham United, lastimosamente para sus jugadores, podemos decir, no es el de los equipos con más disposición de rotación, algo que teniendo en cuenta las grandes características de talento que tiene el equipo, Mm, tal vez sería un margen a mejorar, algo que obviamente podemos decir que es algo un poco más ajeno a nosotros, teniendo en cuenta que no somos el entrenador, pero que el equipo de David Moyes muchas veces es orientado a grandes facetas de juego que requieren mucho despliegue físico y que el estado físico es bastante importante y riguroso a tener en cuenta las características del equipo, fomentando las facetas de juego en las que, por ejemplo, jugadores como Jarrod Bowen o Lucas Paquetá tengan esta oportunidad de probablemente en muchas ocasiones tal vez no ser efectivos al soltar el balón, sino que muchas veces están, podríamos decir, potenciados a que el equipo, a través de una descarga de jugadores como estos, que no solo cuenta con un gran pie, sino una gran amplitud en la visión del desarrollo del equipo. Muchas veces con esta característica buscamos traducir que eh, son los mayormente buscados a la hora de ejemplificar las labores de juego para equipos como West Ham United, muchas veces fomentado a que las conducciones hacia adelante son cruciales, algo característico en juegos de tal vez un poco más contraataque, de los que podemos denominar este West Ham United, pero que fundamentados a través del buen pie o del talento técnico, llegan a básicamente fundamentar que estos dos tengan este específico rol de tal vez en facetas en las que no puedan orientar la finalización, básicamente expandir el campo en los que en los momentos específicos en los que son buscados por sus compañeros, buscan no solo generar un cambio de banda, sino también la circulación del juego sea un poco más óptima para que el equipo pueda llegar a la finalización, por ejemplo, de jugadas de balón aéreo, algo que beneficia mucho para este West Ham United, pero que poco a poco estas características dieron rédito lastimosamente para su rival Everton, que bajo características de la ejemplificación ofensiva, tal vez en los momentos en los cuales tal vez los últimos tres pases o la finalización son bastante semejantes para estos dos equipos, básicamente en buscar su referencia ofensiva con jugadores como Mijael Antonio o Dominic Calvert-Lewin, la finalización o la culminación de pequeñas acciones que benefician a su referencia ofensiva son cruciales, lo determinaron específicamente bajo beneficio de Everton para mencionado anteriormente el Dominic Calvert-Lewin y que desempeñó el mencionado anteriormente Dominic Calvert-Lewin tal vez no una de sus mejores facetas, teniendo en cuenta que muchas veces tuvo que generar esta tendencia a generar muchos recorridos por diferentes zonas del campo, algo que se le notó en que muchas facetas en las que Everton pudo adelantarse un poco más, el jugador ya se encontraba un poco más desgastado para poder llegar a la finalización, pero que aún así no evitó que a través de estos pequeños momentos o estas pequeñas fases en los que un delantero debe ser crucial para su equipo y que ahora mismo, aunque Dominic Calvert-Lewin podríamos destacar que lastimosamente a lo largo de su temporada o su gran campaña a lo largo de su carrera, bajo su participación en este equipo Toffee, hablando de Everton,
no ha demostrado ser capaz de generar amplios rendimientos. Con ello, básicamente, las continuas lesiones, lastimosamente para el jugador, han sido eh, bastante difíciles de afrontar a lo largo de las diferentes jornadas o las diferentes temporadas en las que lastimosamente podríamos hablar de un promedio en el que el jugador muchas veces no llega a pasar de una participación de 28 partidos, algo teniendo en cuenta que es una de las principales armas en la creación de finalizaciones y de disparos que básicamente creen acciones de gol para un equipo como Everton, que tiene estas claras necesidades de no solo permanecer en su competición innata como es la Premier League, sino que también puedan establecerse teniendo en cuenta los malos momentos en los que está pasando ahora mismo el equipo, tal vez no solo a través de su directiva, sino también eh, la potencial compra del club. Es que ahora mismo el que jugadores como Dominic Calvert-Lewin no solo puedan encontrar estos pequeños momentos de poder demostrar que aún son capaces de demostrar lo mejor de sí, es que fomentan las grandes acciones de este equipo. Es con ello que rápidamente pasaríamos a hablar de otro de los enfrentamientos bastante relevantes de esta jornada, como lo fue la gran victoria de Aston Villa ante Luton Town. Como decíamos, eh, podríamos decir que a través de los objetivos que puede llegar a desempeñar equipos que tal vez no están en lo más alto, pero que buscan este claro objetivo de luchar cada enfrentamiento básicamente con la idea de que esto le predisponga a estar en lo más alto de los equipos del Big Six, básicamente, que estar un poco más orientado a que, por ejemplo, podríamos decir los dos últimos lugares en rendimiento de estos equipos denominados Big Six puedan básicamente ver que Aston Villa esté en posiciones más altas. Es una clara e importante y muy relevante idea en la que básicamente este Aston Villa busca a través de cada resultado demostrar que es uno de los claros favoritos a pelear hasta los últimos momentos por no solo una clasificación a competiciones europeas, sino demostrar que las grandes facetas de juego de una Emery no solo son efectivas, sino que se pueden traducir, ¿por qué no?, es uno de los equipos más propositivos en esta Premier League. Es con ello que a través de actuaciones en las que, por ejemplo, Douglas Ruiz ha demostrado no solo que las grandes características tal vez de poder orientar al equipo a ser bastante dinámico, no solo en sus facetas tácticas y como plantean sus 11 jugadores una Emery, es que ha demostrado que, por ejemplo, Douglas Luiz es bastante crucial para la medular y las ideas de juego de este Aston Villa, pero que tal vez al tener esta capacidad de acompañamiento de jugadores un poco más talentosos y relegados a hacer brillar a sus compañeros como John McGinn, es que el equipo ha fomentado grandes características de juego y teniendo en cuenta lo que buscamos anteponer antes de arrancar el análisis de este específico enfrentamiento, como el que mencionamos de Aston Villa ante Luton Town, es que podríamos preponderar la idea específica en la que un equipo con el que ahora cuenta con grandes proposiciones y con, podríamos denominarlo, ambición, enfrentamientos en los que podríamos decir tiene lugar ante un rival lastimosamente menor para Luton Town, debe ser bastante contundente y poco dubitativo, y lo demostró específicamente en muchas facetas de juego, en las que no solo llegó a ser dominante al principio del enfrentamiento, sino que también predispuso a que el equipo visitante, lastimosamente para Luton Town, no pudiera generar facetas en las que el equipo pudiera ser un poco más propositivo. Ni siquiera hablemos de la cantidad de disparos o las acciones que pudieran llegar a beneficiar al equipo de Luton Town, que lastimosamente poco a poco llega a establecerse como uno de los claros candidatos en la lucha por la permanencia y que eh, básicamente este enfrentamiento pudo reflejar dos diferentes objetivos como el potencialmente estar en lo más alto de la clasificación, en la lucha ante los mejores, podríamos denominarlo, y la predisposición a tener que luchar con rivales semejantes que poco a poco te brinden esta pequeña esperanza de afrontar hasta el último momento
esta lucha por la permanencia. Con ello que fue un enfrentamiento podríamos también denominarlo de necesidades, alguna podríamos decir fundamentada por los objetivos, otra a través de la clara exigencia que es poder sumar, pero que ahora mismo benefició a Aston Villa con grandes características de juego, en las que, por ejemplo, lastimosamente no tuvo la mejor de la suerte su guardameta, Emi Martínez, pero que aún así cabe destacar la gran campaña que ha generado, en este caso, el guardameta campeón del mundo, y que ahora mismo poco a poco ha demostrado que no solo se encuentra un poco más predispuesto a estar orientado al beneficio de contar con una gran defensa, y que esta mismo le oriente a generar un poco más de confianza en el campo y la salida de juego. Es que a este Aston Villa ha demostrado grandes características de juego, y que poco a poco esperemos que lo demuestren más adelante. Es con ello que pasaríamos a hablar de los enfrentamientos más relevantes que dieron lugar en esta jornada número 10. Comenzaríamos hablando del enfrentamiento entre Crystal Palace y Tottenham Hotspur. Como decíamos, un enfrentamiento que no solo dio lugar a que este Tottenham Hotspur continúe con esta gran racha de rendimientos, sino que poco a poco, a través de jugadores como que ahora mismo conocemos bastante de la mano por ser los guías contundentes de este nuevo Tottenham de Ange Postecoglou, como lo son James Maddison y Heung-min Son, es que el equipo muchas veces llega a fomentar esta gran característica de ser bastante propositivo, no solo al poder adelantar al equipo, muchas veces para que específicamente podamos pasar muchas horas hablando de cómo ahora mismo los laterales son usados por los primeros puestos en la clasificación, teniendo en cuenta que hablamos de equipos como Tottenham Hotspur, Arsenal, Manchester City y Liverpool. La verdad es que tal vez el que los fomentemos o los pongamos en un mismo lugar en el que, por ejemplo, las grandes características de Manchester City predispusieron a la creación o la denominación de características de juego como la de Tribute Tree. Aún así, podemos decir que estos tres equipos, y lo ha demostrado ante Tottenham Hotspur, tienen grandes facetas de juego, y ahora mismo beneficiadas por sus laterales, llegan a demostrar lo mejor de este equipo. Como decíamos, sería bastante interesante poder analizar cómo cada uno de estos tres equipos desarrollan específicamente características o proposiciones técnicas a través del posicionamiento del beneficio de sus jugadores, para básicamente explotar lo mejor de sí en la posición de laterales modernos, pero que estos tres equipos lo desempeñan de forma diferente, algo que lastimosamente hoy no tendremos el tiempo de analizar, pero que esperamos más adelante elaborarlo. Y que, como decíamos, fue una de las grandes facetas que benefició muchas veces a que este Tottenham Hotspur tal vez no pudiera encontrarse, por ejemplo, en el primer tiempo, muy orientado a la finalización, y que este le diera la oportunidad no solo de abrir el marcador, sino poco a poco ser bastante dominante ante un Crystal Palace que está no solo acostumbrado a que equipos vengan, podríamos decir, de visita a eh, proponer la búsqueda de ser dominantes, sino que también a través de grandes características como la presión y los acompañamientos, es que este Crystal Palace le llegó a presentar muchos problemas, en los que, por ejemplo, Will Hughes de nuevo ha sido bastante crucial para que el equipo, por ejemplo, como mencionamos anteriormente, en su primer tiempo evitara muchas veces que Tottenham Hotspur pudiera generar esta, no, tal vez muchas veces no esta amplitud por parte del equipo de Tottenham, pero que esta, a través de una recuperación por parte de jugadores como un poco más retrasados como Joaquín Andersen, o las rápidas salidas de juego que puede llegar a generar el jugador, en este caso uno de los grandes referentes en el bloque defensivo de Crystal Palace, es que es, en muchas facetas de juego, como decíamos, este equipo pudo fomentar que Tottenham no se pudiera sentir muy cómodo. Por ejemplo, como decíamos al principio, fue bastante contundente como Tottenham Hotspur pudo generar esta predisposición a estar adelantado a través de sus laterales, muchas veces que con esta faceta de estar un poco más centralizados, o
adelantados a jugadores como James Madison para generar pequeños momentos de juego y básicamente pequeñas asociaciones de juego en posiciones un poco más adelantadas disculpen, del área rival, en los que básicamente potenciar el rendimiento es crucial para este Tottenham Hotspur, pero que tiene esta faceta bastante relevante, que es tener un gran adelantamiento de una gran cantidad de jugadores, este pequeño espacio que pueden dejar o tender a dejar vacío fue crucial para que, por ejemplo, equipos como Crystal Palace pudieran fomentar la idea de básicamente es continuamente replegarse y atacar por esta zona del campo, en la que específicamente el medio campo del área rival, en este caso de Tottenham Hotspur, muchas veces se vio afectada por jugadores como Will Hughes y Osman Edwards, que muchas veces caracterizaba a este Crystal Palace por fomentar la salida por las bandas y a través de las grandes cualidades técnicas que tiene el equipo, es que muchas veces, como decimos, llega a fundamentar el juego por las bandas, pero que específicamente en este enfrentamiento ante Tottenham Hotspur llegó a generar esta tendencia de juego a través del medio campo, específicamente en las zonas en las que, teniendo en cuenta que los laterales de Tottenham Hotspur llegaban a centralizarse más adelantados, muchas veces los centrales en esta faceta de juego de Tottenham Hotspur llegaban a ser casi una posición demasiado abierta, algo que benefició, como decíamos, al equipo de Crystal Palace de la mano de Roy Hodgson, y que poco a poco le generó bastante problemas al inicio del enfrentamiento, pero que este Tottenham Hotspur fue bastante interesante cómo pudo cambiar esta dinámica de juego, teniendo en cuenta que básicamente buscaba rápidas finalizaciones, aperturas con la llegada de jugadores como Richarlison o James Madison desde atrás. Es que el equipo, por ejemplo, en su segundo tiempo, en la segunda mitad del enfrentamiento, cambia esta dinámica a fomentar un poco más la del juego por las bandas, algo que le dio la apertura del marcador. Lastimosamente, una acción en la que Joel Ward no pudo generar una salida de balón y que lastimosamente culminó con un autogol, pero que fue bastante fundamentada por este gran disparo, estas características de juego que llegan a predisponer este Tottenham Hotspur y que demuestran no solo que sus facetas de juego a través del rendimiento han sido bastante fundamentadas por no solo Ange Postecoglou al poder básicamente muchas veces establecer que sus jugadores puedan recorrer las áreas del campo en las que mejor se sientan y que el dinamismo y el crecimiento colectivo beneficien no solo a sus jugadores, sino las ideas específicas de su entrenador. Es que ahora mismo enfrentamientos como este ante Crystal Palace denominan que es un equipo bastante problemático, no solo por ser capaz de ser dominante en zonas tempraneras, son los primeros minutos del el comienzo de enfrentamientos como estos, sino también esta capacidad de tal vez fomentar ciertas características de juego que le den la apertura al marcador, como pudimos ver en este enfrentamiento, en el que poco a poco, esperemos, disculpen, en el que poco a poco, como decía, puedan llegar a fomentar que este Tottenham Hotspur pueda pelear por lo más alto de la tabla. Es con ello que pasaríamos a hablar rápidamente de otro de los enfrentamientos más relevantes de esta fecha, como lo fue el enfrentamiento entre Chelsea y Brentford. Como decíamos al principio del directo, lastimosamente hablando de la ineficaz campaña que ha desempeñado Chelsea a lo largo de esta temporada, en el que ha sido una clara y bastante contundente ahora mismo idea en la que se puede llegar a determinar este equipo, en el que básicamente cuenta con grandes características de juego, pero que estas a lo largo y como siempre ha sido ahora costumbre para este Chelsea, no llegan a ser suficientes para determinar que este equipo afronte una victoria, en lo que claramente denomina que el equipo debe cambiar eh, en alguna faceta, ya que ahora mismo, como decíamos, grandes características de juego, pero que no llegan a solidificar una victoria. Poco a poco demuestran que el equipo cuenta con grandes características en el talento de sus jugadores y teniendo en cuenta que ahora mismo tienen a uno de los mejores entrenadores con amplia experiencia en esta competición, que significa que ahora mismo estos malos resultados y teniendo en cuenta el calendario tan difícil que él se le presenta, teniendo
específicamente realizando este pequeño espacio para determinar que más adelante tendrá que enfrentar a equipos como Manchester City, Manchester United y Tottenham. En este caso, en un lapso de menos de 5 jornadas. Ahora mismo, teniendo en cuenta su rendimiento, le presenta una clara dificultad, no solo por sus objetivos claramente orientados a poder competir por esta lucha por tal vez clasificarse a Champions League o UEFA Europa League, sino también a tal vez que el gran margen de credibilidad ahora mismo de este Clear Lake Capital comandando a este Chelsea. Ahora mismo solo demuestra malos resultados, que poco a poco el proyecto no llega a generar solidez, en el que, como decíamos, básicamente tendrán que cambiar algo rápidamente, ya que, como decíamos, las jornadas no les son favorables y sus rivales, podemos denominarlo que poco a poco llegan a oler sangre, y ante un equipo tan, podríamos específicamente hablar, tan desangrado en características técnicas y físicas, este Chelsea poco a poco eh, ha demostrado que no es capaz de afrontar un partido en el que su talento y sus características de juego puedan llegar a ser contundentes a lo largo de 90 minutos, siempre con esta idea de ser dominante en los primeros 40 minutos, generando grandes acciones de juego que le generen finalización, pero que esta finalización al no llegar, poco a poco hacen que el equipo tienda a no retroceder. La verdad es que las características de presión y la argumentación de ser un equipo de los cuales genera grandes adelantamientos le concede esta idea de que, como muchas veces hemos repetido de este Chelsea, que era un equipo bastante interesante y propositivo, pero que eh, tal vez poco a poco en el enfrentamiento, lo demostró ante Brentford, llegan a demostrar que el equipo tiende a perderse en el campo a través de la fundamentación de sus ideas, y que le cuesta bastante, teniendo en cuenta, por ejemplo, las dos acciones de gol que tuvieron lugar para dicho enfrentamiento, que beneficiaron en un triunfo bastante relevante para Brentford, en el que a través de pequeños momentos o fases en las que el equipo pudo fomentar el juego aéreo o un amplio contraataque, pudo generar una victoria ante un equipo como Chelsea, que, como decíamos, bastante sorprendente, tal vez no por las características de Brentford. La verdad es que el equipo de Thomas Frank siempre ha demostrado que es capaz de tomar lo mejor de los peores equipos para fomentar su idea de juego, y asimismo fomentar enfrentamientos en los que él se encuentra capaz de estar cómodo en estas facetas en las que tal vez él no ser protagonista, y tener estos pequeños lapsos en los que, por ejemplo, el juego por las bandas sea fundamental para culminar rápidamente un enfrentamiento en el que, como decíamos, a través de dos pequeñas acciones o momentos claves, determinó una victoria para Brentford, y que ahora mismo despliega un mayor crecimiento en las grandes características de dudas que genera este Chelsea, y de básicamente si será capaz de fomentar grandes rendimientos a lo largo de esta temporada en Premier League. Lastimosamente, como decimos, es un equipo bastante relevante, con gran talento, a vez, no solo de sus jugadores, sino también de su entrenador, y que lastimosamente no solo para su afición, sino también para el proyecto ahora, como decíamos, comandado por Clear Lake Capital. Eh, Lastimosamente no diríamos que llega a ser prometedor la vista a corto plazo, pero aún así, el, creo que ahora mismo el fundamentarse por las grandes acciones que han llegado a tener lugar, por ejemplo, la aparición de jugadores como Cole Palmer, que muchas veces en este enfrentamiento tuvo esta oportunidad tal vez de llegar en segunda línea para generar no solo finalización, sino poder fomentar los pequeños momentos en los que el juego se viera un poco más atascado, poder generar aperturas en la búsqueda de jugadores un poco más orientados, por ejemplo, al regate como Raheem Sterling, para poder básicamente usar esta herramienta a su beneficio. Básicamente, el tener una gran cantidad de jugadores bloqueados por parte de Brentford muchas veces benefició a que se buscara jugadores un poco más talentosos para
romper esta línea defensiva, lo cual lastimosamente no significa una victoria, pero que poco a poco a través de jugadores tan talentosos como Cole Palmer, este Chelsea debe afrontar un rápido margen de cambio o diferenciación de lo que ha planteado a lo largo de estos últimos enfrentamientos. La verdad es que con ello básicamente no tratamos de plantear que el entrenador ha desempeñado una mala labor, sino que tal vez debe llegar a fundamentar esta idea de que ciertos planteamientos o cierta forma en las que los ha desempeñado tal vez deban eh, visualizarse o analizarse de otra manera, teniendo en cuenta su calendario tan difícil. La verdad es que el poder ahora mismo rescatar la mayor cantidad posible le beneficiará a largo plazo, teniendo en cuenta no solo el gran rendimiento que han demostrado equipos como Aston Villa y Brighton, que poco a poco básicamente significan tener mayor cantidad de rivales en las posiciones más altas, es que este Chelsea, como decimos, debe fundamentar este gran dispendio monetario que desempeñó a lo largo del arranque de esta temporada, sino que también este talento pueda llegar a explotarlo de la mejor manera posible. Es con ello que pasaríamos a hablar rápidamente de otro de los enfrentamientos, como decíamos, personalmente más interesantes de analizar para esta jornada número 10, en el que dos equipos con un, podemos denominar, gran rendimiento de la mano de sus entrenadores específicamente. Con ello tratamos de aclarar que el rendimiento que han demostrado ambos entrenadores al poder traducir sus ideas a lo largo de estos dos equipos ha significado o ha encadenado grandes rachas. Por ejemplo, lo pudimos ver en la goleada que tuvo lugar en Newcastle ante Crystal Palace, en el que el juego predispuesto por la presión y las rápidas acciones que generen no solo verticalidad, sino la asociación de juego con referencias un poco más orientadas a tal vez no generar disparos o amplias definiciones, sino más bien específicamente establecidas por la contundencia. En jugadores como Callum Wilson fueron fundamentales para que ahora mismo sea un equipo bastante propositivo en esa Premier League y que poco a poco, teniendo en cuenta que estos Wolverhampton Wanderers tenían un arranque de temporada bastante difícil, siendo uno de los claros candidatos por esta lucha por la permanencia, es que el equipo de Gary O'Neill, específicamente a través de su entrenador, ha demostrado que no solo es capaz de enfrentarse a equipos como estos, sino que la lucha por la permanencia es un objetivo claro en el que se plantean renunciar y que poco a poco ante enfrentamientos como estos tal vez le permitan poder soñar con, como decíamos, el no tener que afrontar con un potencial descenso o una lucha de él mismo, sino que tal vez el establecerse en posiciones un poco más altas le permitan a este proyecto de Wolverhampton Wanderers tal vez afrontar una nueva idea de lo que podrían llegar a ser ante, de lo que preponderaban anteriormente, teniendo en cuenta que en anteriores temporadas pudo llegar a clasificarse a competiciones o estar cerca de clasificarse a competiciones europeas. Ahora mismo, tal vez el interés o la proposición de sus propietarios no es la misma de antes. Es por ello que poco a poco el que pueda orientarse o fundamentarse en cuál puede llegar a ser su papel en esta Premier League será crucial a lo largo de las próximas jornadas para este equipo. Como decíamos, dos equipos con un gran rendimiento y que de la mano de sus entrenadores desempeñaron un gran enfrentamiento. Muchas veces, como decíamos al principio del directo, tuvo cabida estos pequeños robos o estas pequeñas pases en las que el VAR fue más protagonista, pero que aún así trataremos de no discutir el día de hoy. La verdad es que ahora mismo el VAR ha tenido esta característica de generar un poco más de dudas a la hora de acciones bastante proactivas para los, en este caso, árbitros, en los que muchas veces las decisiones de cómo se toman estas ideas de cómo fundamentar el reglamento han demostrado que el VAR tal vez es un poco ineficaz. Básicamente con ello tratamos de exponer que muchas veces, aunque puede llegar a fundamentarse que el desarrollo y el crecimiento del VAR ha sido usado y fundamentado de forma óptima, esto muchas veces requiere que
tal vez el árbitro tenga que muchas veces eh, perder este protagonismo como juez principal de cómo se debe determinar un enfrentamiento en el que lastimosamente el VAR más que una ayuda muchas veces ha significado que el criterio y la determinación de cada uno de estos jueces, específicamente hablando de los árbitros, tienda continuamente a lo largo de estas jornadas en Premier League a ser criticada, algo que lastimosamente no beneficia a la competición a largo plazo. Lo demostraron enfrentamientos como el que tuvo lugar entre Tottenham Hotspur y Liverpool, o por ejemplo casos también entre Liverpool y Brighton and Hove Albion, o por ejemplo uno de los enfrentamientos bastante destacados fue por ejemplo el arranque de la temporada en el que específicamente Wolverhampton Wanderers y Manchester United, uno de estos se vio bastante afectado por una decisión del VAR y del equipo arbitral, en los que, de nuevo, lastimosamente para el equipo de Wolverhampton Wanderers, una disculpa no fue suficiente, que aún así le demostró una derrota, pero que poco a poco esperemos que estas características arbitrales de la mano del reglamento puedan orientarse de forma un poco más dinámica y asimismo permiten esta mayor capacidad de protagonismo de lo más relevante como lo es sus jugadores y sus entrenadores. Es con ello que pasaríamos a hablar de otro de los enfrentamientos que fueron bastante protagónicos para la culminación de esta jornada número 10, como lo fue el enfrentamiento entre Manchester United y Manchester City, en el que podríamos comenzar hablando de eh, lastimosamente esta idea en la que Manchester City poco a poco a lo largo de los últimos años ha llegado a fomentar esta idea de eh, generar una amplitud en el crecimiento del juego, en el que poco a poco Manchester United solo lastimosamente para el equipo Red Devil le ha visto cómo crece y este se queda un poco atrás. Con ello tampoco tratamos de desmeditar las grandes facetas de juego que ha desempeñado este Manchester United a lo largo de sus temporadas. La verdad es que han sido momentos bastante difíciles para el equipo Red Devil. Específicamente debería analizar a lo largo de los últimos años, personalmente, pero que poco a poco ha llegado a fundamentar esta idea de que en vez de acercarse un poco más esta rivalidad, tiende a alejarse bajo específicamente el nivel que presentan cada uno de estos dos equipos. Podríamos justificar que este Manchester United cuenta con grandes bajas, que su equipo titular no ha llegado, o su potencial mejor equipo titular no ha llegado a ser demostrado a lo largo de esta temporada. Sí, son grandes características que también, por ejemplo, facetas extra cancha han sido más protagónicas que las características de juego predispuestas en el campo también, que muchos jugadores han generado estas pequeñas disputas, tal vez no solo con la entidad misma del Manchester United, sino también con la ejecución de su labor como futbolistas también, pero muchas de estas características a lo largo del proyecto de Erik ten Hag, fundamentado principalmente en que el Manchester United es uno de los mejores equipos del fútbol continental y uno de los claros equipos predominantes a ser riguroso en el margen histórico, es que de la mano del entrenador, como mencionábamos, siempre ha evidenciado, perdón, desde que ha llegado en, en su nueva faceta como entrenador del Manchester United, a demostrar que este equipo y sus jugadores siempre deben tener esta idea en cuenta, básicamente de la grandeza y del gran desempeño histórico que ha significado que Manchester United sea lo que significa ahora mismo mencionar al Manchester United en cualquier conversación, que es un equipo protagónico, pero que poco a poco eh, no ha llegado a ser redundante en enfrentamientos en los que diríamos su objetivo claro es demostrar que aún siguen ahí y que estas ideas pueden llegar a demostrarse. A lo largo de esta temporada vimos derrotas como eh, uno de los primeros enfrentamientos bastante difíciles para este equipo, como lo fue el enfrentamiento entre Tottenham Hotspur, que culminó con un 2-0. Luego, ante uno de los rivales, como decíamos, más difíciles de la competición, Arsenal, también significó y demostró una derrota, y esta ante Manchester City
solo demuestran que lastimosamente el equipo de Manchester United aún no es capaz de demostrar que no solo es capaz de vencer a rivales directos en la clasificación, sino que su idea de juego puede llegar a ser preponderante a la hora de enfrentar a rivales como estos, en los que básicamente el equipo ha demostrado que tiende a renunciar rápidamente ante rivales un poco más difíciles. Estas grandes características de juego que pueden llegar a desarrollar, que básicamente lo que fundamentamos es que un equipo tan grande y tan histórico como Manchester United no debe verse opacado por estas características que mencionábamos anteriormente de su ambiente, algo que el equipo no puede controlar claramente, pero que, como decíamos al principio y bajo la idea de su entrenador, este es el Manchester United, cuenta con grandes facetas de juego, con grandes jugadores y que tengan esta idea de, por ejemplo, a través de un derby de Manchester como local, que jugadores como Bruno Fernández puedan generar pases o generar dinamismo en el campo, que muchas veces Marcus Rashford se sienta orientado a estar solo en los adelantamientos, que por ejemplo Rasmus Højlund sea siempre el jugador que esté generando los duelos y los acompañamientos para poder generar una descarga desde atrás, asimismo que por ejemplo en el medio campo se pueda generar un poco más de crecimiento. Es que lastimosamente el equipo ahora mismo de Erik Ten Hag no cuenta con el mejor momento en su rendimiento a lo largo de este nuevo proyecto, pero que como decimos, no diríamos que todo este discurso sería denominado para desmeritar las facetas de este Manchester United, sino que poco a poco debe entender que ahora mismo no está en un puesto en el que pueda decir que puede enfrentar un tú a tú de la mano de equipos como Manchester City. Tal vez no sobre el planteamiento técnico, algo que trató de elaborar específicamente ante Manchester City, cual trataremos de hablar en unos momentos, pero que específicamente tiene que, podríamos denominarlo, encontrarse a sí mismo y esta idea que le hizo un equipo bastante interesante y analítico de ver y evidenciar en la temporada pasada, en el que a través de estas predisposición a explotar lo mejor de sí a través de un juego más de contraataque, pero muchas veces orientado a las características que ha desempeñado Erik Ten Hag como el juego de posesión, demostraron que el equipo podía llegar a generar un poco más de equilibrio en estas dos grandes características de juego que explotaran las facetas de juego de jugadores como Luke Shaw o mencionado anteriormente Marcus Rashford, y asimismo que jugadores como Bruno Fernández no tuvieran que ser siempre esta guía para el equipo, sino que más bien pudiera ser uno de los jugadores que muchas veces empujaran a que el equipo simplemente tuviera que finalizar o darles muchas veces Bruno Fernández este pequeño empujón para que el equipo fácilmente desarrollara contundencia ante el rival y muchas veces significa no solo victorias sino también goleadas, algo que ahora mismo en esta temporada no ha llegado a demostrar, pero que poco a poco esperemos que pueda demostrarlo. La verdad es que, como decíamos, cuenta con grandes jugadores bastante talentosos y que ahora mismo tal vez no en el mejor nivel, eso lo podríamos discutir, también algo que podríamos llegar a alargarnos muchísimo, pero que demuestra el, que este Manchester United pueda tal vez salvaguardarse en el que, como decíamos, tal vez no tiene el mejor rendimiento, no cuenta con sus mejores piezas, en ciertos momentos como la compra y venta del club le han afectado. La verdad es que no es excusa para que este equipo no diríamos que tenga esta faceta de perder un enfrentamiento como este ante Manchester City. La verdad es que enfrentar a un equipo como Manchester City siempre ha demostrado en esta Premier League que es o bastante difícil de afrontar o demuestra básicamente una goleada ante equipos que llegan a ser un poco más propositivos, en los que básicamente busquen que la idea del Manchester City se vea opaca por el rival. Por ejemplo, lo vemos en equipos como Brighton y Hove Albion, en el que su idea fundamental era demostrar que son mejores que el Manchester City en la salida de juego, algo que muchas veces, aunque puede llegar a ser efectivo, el poder demostrar contundencia a la hora del desarrollo táctico, lo demostró por ejemplo la victoria de Wolverhampton Wanderers ante Manchester City. Muchas veces, por ejemplo, como mencionábamos en el anterior caso entre Brighton, Hove Albion y Manchester City, puede llegar a demostrar una goleada o una potencial goleada, perdón,
teniendo en cuenta que Manchester City es uno de estos equipos que la finalización es crucial para sus jugadores. Muchas veces la fundamentación de su juego no se ve orientada a que eh, ciertos jugadores puedan marcar, sino que el juego, la predisposición en el campo orienta a sus jugadores a marcar, no generar disparos, sino a marcar, algo que es algo difícil de afrontar teniendo en cuenta los equipos de la Premier League, cómo eh, ser contundentes o cómo evitar que un Manchester City pueda lograr estas características de juego. Es difícil, lo ha demostrado a lo largo de sus gran exitosas campañas, pero que como decíamos y tratamos de exponer en estas características, no tratamos de, en este momento no tratamos de criticar que Manchester United perdiera 3-0 ante Manchester City, sino que muchas veces esta ambición de ser propositivo en sus ideas de juego no se llegó a evidenciar en el campo, algo que para un equipo como Manchester United es inaceptable y para su afición especialmente, en el que como decíamos, muchos de los jugadores en este enfrentamiento, y ahora pasaríamos a hablar específicamente de lo que nos dejó este enfrentamiento, no solo no pudieron sentirse cómodos en el campo, algo que muchas veces es significativo para que este Manchester United pueda afrontar victorias, se lo pueden preguntar a Bruno Fernández muchas veces, demostró que no pudo generar no solo disposición de juego, sino que muchas veces la salida del balón llegaba a ser, no diríamos insignificante en su proposición, pero que no llegaba a tener rédito. Y con ello, muchas veces esta tendencia poco a poco fue generando que Manchester City simplemente fuera acorralando más y más a este Manchester United y que al final culminó con un 3-0 en el que, teniendo en cuenta este derby de Manchester y los dos rendimientos de ambos equipos, era bastante preponderante que uno generara amplios dominios y otro un poco más de salida en beneficio de tener un bloque defensivo orientado a generar muchos duelos y que estos a través de las recuperaciones del balón aumentaran la salida de juego a través de jugadores más talentosos con la salida o la diferenciación del balón, como Christian Eriksen o Sofiane Amrabat, específicamente la búsqueda de jugadores un poco más adelantados como Bruno Fernández, que asimismo generaron rápidas conducciones para generar contraataques, en los que Marcus Rashford fuera fundamental. Básicamente todas estas ideas fueron las que propuso este Manchester United para este enfrentamiento ante Manchester City, pero que este Manchester City logró continuamente replegar a través de una muy interesante fundamentación que es muchas veces este Manchester City ha sido orientado o denominado a lo largo de las últimas temporadas por esta nueva característica técnica como es este Tribute Tree, pero que a lo largo de las últimas fechas, desde la culminación de y la determinación de haber sido campeones de la UEFA Champions League y este triplete histórico para en beneficio del equipo Citizen, también le han llegado a beneficiar en la transformación de estas ideas técnicas en las que, por ejemplo, muchas veces en este enfrentamiento, específicamente denominándolo este derby de Manchester, pudimos ver que la denominación técnica y la predisposición de los roles de cada uno de estos jugadores de este Manchester City se veía orientada a no solo orientarse en los adelantamientos, sino que muchas veces un bloque adelantado de 4 jugadores no solo estuviera atrás para la ayuda de jugadores como Erling Braut Haaland en la presión, sino que muchas veces al generar este adelantamiento, la fundamentación era que el Manchester United no pudiera encontrar salida de juego con sus jugadores más talentosos en la aplicación de juego, como lo son Bruno Fernández, que básicamente esta idea se fundamentó en cortocircuitar el medio campo de este Manchester United, tener una gran cantidad de jugadores adelantados a través de la presión, claramente, algo de lo que no es ajeno al Manchester City, pero que muchas veces fundamentó en que no solo se generaran presiones, sino bastante específicas, como lo fue muchas veces que en la salida de juego se viera orientada a jugadores como Harry Maguire que poco a poco ha desempeñado un gran crecimiento de rendimiento, bastante notable en sus características que ha tenido que desempeñar en este Manchester United,
pero que poco a poco han demostrado que, lastimosamente para el jugador, no diríamos que es el mejor en las facetas de crecimiento en el campo a través del desarrollo del juego con el balón, algo que tampoco significa que sea un mal jugador, ha demostrado que es un jugador bastante talentoso en sus características de juego, pero que en esta tendencia de este Manchester City de orientarlo a ser el jugador que muchas veces tenga este rol de la primera figura en la salida de juego, preponderaban a que el juego se inclinara por la izquierda. Muchas veces hemos hablado de este Manchester United y esta faceta en la que se encuentra muchas veces mejor orientado, o la mejor zona en el campo en la que puede desarrollar su juego es la zona de la banda izquierda, teniendo en cuenta el gran talento de jugadores como Bruno Fernández y Marcus Rashford. Que estos se puedan encontrar en esta banda significó muchas veces que este Manchester United pudiera encontrar en Marcus Rashford las piezas fundamentales en la finalización, por ejemplo, luego en la salida de Cristiano Ronaldo, en el que podríamos recordar la temporada pasada. Marcus Rashford fundamentó esta idea al poder finalizar y desarrollar 30 goles para el equipo, algo que benefició muchísimo a este equipo, pero que específicamente en este enfrentamiento, teniendo en cuenta que ahora mismo este Manchester United no cuenta con un lateral, podríamos decir, titular establecido. La verdad es que Sergio Reguilón ha demostrado ciertas facetas de juego bastante propositivas, pero que ahora mismo Eric Ten Hag específicamente para este enfrentamiento tiene esta tendencia de orientarse tal vez un poco más al rendimiento y el físico beneficiado en labores ofensivas, poder orientar a jugadores como Víctor Lindelof como una de las ayudas en el bloque defensivo. Como decíamos, este Manchester City muchas veces orientó a que este desarrollo de juego se orientara por esta banda, y teniendo en cuenta que básicamente Harry Maguire era el primer jugador en la descarga de balón, algo que ya tratamos de fundamentar. Em, Muchas veces buscaba generar salidas por esta banda, básicamente al poder trotar el balón con el guardameta y que este mismo buscara la salida de juego por esta zona del campo. Muchas veces orientaba a encontrar a jugadores como Sofiane Amrabat o Víctor Lindelof. Víctor Lindelof, que recordando que está un poco reconvertido a su zona de confort, teniendo en cuenta que es un jugador de pierna derecha, o su pierna hábil es la derecha, de que juegue en la banda derecha e izquierda. Muchas veces significa que Mm, tal vez no puede generar preponderancia por las bandas, sino que más bien centralice su juego, potencialmente por la inclinación básica de su cuerpo, lo cual muchas veces orientó a que este Manchester City pudiera generar estos rápidos cortocircuitos en el medio campo, en el que muchas veces no solo no podía encontrar a jugadores como Sofiane Amrabat, sino que este Sofiane Amrabat pudiera, en los momentos en los que pudiera descargar el balón, ya estuviera marcado o no pudiera generar una rotación para la búsqueda de salida de juego hacia adelante. Esta gran característica de juego, como decíamos, benefició mucho en muchas facetas de juego la salida de juego de Manchester City, en el que también muchas veces jugadores como Jack Grealish o Phil Foden no solo se veían orientados a tal vez no generar rápidas persecuciones, pero que si estas fomentaran que Manchester United se sintiera muchas veces desorientado en sus facetas defensivas, muchas veces beneficiados en que tal vez no es un bloque defensivo muy equilibrado, lastimosamente en el que cuenta ahora el equipo de Eric Ten Hag, pero que con ciertas facetas técnicas, por ejemplo, el beneficio de tener tres centrales, era fundamental que el desarrollo de juego por las bandas fundamentara la idea de crecimiento en el campo de Manchester City, lo cual se tradujo al final en mayor cantidad de centros y juegos un poco más orientados a encontrar la referencia ofensiva, en este caso de Rico Haaland, el cual en estos pequeños momentos lo ha mostrado a lo largo de su gran aparición en este Manchester City. Ha sido fundamental, no solo al poder tener un gran disparo aéreo, por ejemplo, a través de su disparo o remate con la cabeza, sino que también en estas pequeñas facetas en las que puede llegar a ser incómodo para el rival. Siempre ha demostrado que es una de las grandes piezas fundamentales de por qué este Manchester City ha sido poco a poco uno de los equipos con mayor capacidad de ambientarse o fundamentarse a través de su rival, en el que básicamente busca continuamente el poder no solo beneficiarse de las peores facetas de su rival, sino que también busca explotar estas para poco a poco generar
de crecimiento en las ideas de juego de su rival, que poco a poco le generen un amplio dominio en las zonas del campo, algo que lastimosamente pudimos ver continuamente a lo largo, por ejemplo, del segundo tiempo, y que le significó, como decíamos, una victoria bastante contundente ante Manchester United. La verdad es que fue un derby bastante interesante en el poder ver cómo estas características de juego y nuevos roles como los que desempeñan Josko Guardiol o Julián Álvarez se desempeñaban en este Manchester City, y también teniendo en cuenta su rival como un equipo como Manchester United a través de tal vez no el mejor de sus rendimientos puede llegar a ser un poco más propositivo en la idea que puede llegar a desempeñar su entrenador. Lastimosamente una idea fue superior a la otra, en la que la gran fundamentación de juego de este Manchester City le significó, como decíamos, una victoria bastante contundente, pero que también le beneficia en estar poco a poco acostumbrándose a vencer de forma bastante sistemática, podríamos denominarlo, a rivales en lo más, podríamos decir, con este objetivo más alto en la clasificación, como lo es Manchester United o muchos de los equipos del Big Six, y que ahora mismo tal vez digamos que equipos como Tottenham Hotspur deben prestar atención a enfrentamientos como estos, o equipos como Aston Villa, en el que no diríamos que son bastante semejantes a las ideas de juego de este Manchester United, pero teniendo en cuenta que son dos equipos que generan muchos adelantamientos y que sus características de juego están orientadas un poco más por las bandas, y que estos bloques defensivos muchas veces al estar un poco tan adelantados demuestran que las facetas de juego, por ejemplo, la que puede llegar a disponer Manchester City y que demostró en este enfrentamiento, le pueden llegar a presentar bastantes problemas. Es que decíamos que tal vez puede llegar a ser un poco un punto de diferenciación de cómo afrontar, como decíamos, a un rival tan difícil como lo es Manchester City. Es con ello que culminaríamos este pequeño análisis de los eventos más destacados de esta jornada número 10. Con ello rápidamente pasaríamos a hablar de el 11 de la jornada. En este caso, también un pequeño vistazo al momento, el momento destacado de la jornada, pero ahora sí pasaríamos a hablar rápidamente del 11 de la jornada. La verdad es que el gran descubrimiento que tuvo lugar, las características técnicas de este Manchester City fundamentaron a que muchos de sus jugadores pudieran aparecer en este 11 inicial, de los cuales hablaremos más adelante. Es con ello que comenzaríamos hablando por su guardameta, en este caso el guardameta de este 11 inicial, el cual es Guglielmo Vicario, un Guglielmo Vicario que mm, ha demostrado que no solo su salida de juego es bastante óptima para el beneficio de jugadores como Destiny Udogie o Pepe Matarzar, al ser uno de los grandes piezas para la salida de juego, sino que también muchas veces en estos pequeños momentos en el que Tottenham Hotspur se encuentra un poco más adelantado, este ha demostrado ser un guardameta bastante contundente en sus apariciones, que con grandes atajadas ha llevado ahora mismo a un Tottenham que no solo puede generar contundencia en la salida de juego, sino también seguridad al tener un gran guardameta con un gran y amplio rendimiento a lo largo de esta jornada y de las anteriores. Más adelante encontraríamos por el lateral izquierdo, perdón, a Vitaly Mikolenko. La verdad es que muchas veces las labores que llega a desempeñar este jugador poco a poco le dan merecimiento a poder ser nombrado en once como estos. La verdad es que es un jugador en el que Everton muchas veces llega a disponer eh, básicamente la búsqueda por la victoria y el evitar una derrota, algo que básicamente significa que un jugador como Vitaly Mikolenko muchas veces tiende a hacer no solo amplios despliegues en labores del beneficio de características ofensivas, sino que también muchas veces tenga que sacrificarse en sus conducciones para el beneficio del bloque defensivo, muchas veces siendo este gran y principal rol de acompañamiento para el equipo, y que asimismo le demostró una gran actuación en su enfrentamiento entre West Ham United. Tal vez no diríamos que ganó la mayor cantidad de duelos posibles, teniendo en cuenta que tuvo rivales bastante difíciles como Jarrod Bowen o Lucas Paquetá, pero también esto le significó que muchas veces orientado a estas facetas de juego de ser
continuamente un soporte, demostró que este Everton poco a poco puede generar un poco más de confianza en jugadores con una gran cantidad de óptimos rendimientos, como lo es las grandes características de juego que haya llegado a desempeñar Vitaly Mykolenko. Como defensas centrales encontraríamos a Virgil van Dijk. La verdad es que fue bastante notable el gran crecimiento en tal vez no el rendimiento que ha llegado a desempeñar para estas últimas campañas de este Liverpool. La verdad es que el decir que es un jugador que se encuentra en peores facetas de su carrera creo que es algo equivocado. Personalmente creo que en esta faceta de este nuevo Liverpool, con estas nuevas características de juego, o tal vez podríamos denominarlo específicamente con estos nuevos roles en sus facetas de juego, la verdad es que el tener un jugador tan contundente y con una amplia experiencia en los acompañamientos y en el posicionamiento le han beneficiado mucho a este Liverpool, no solo en tener un margen de una guía principal para las labores defensivas, sino también un beneficio en el crecimiento del campo a través de la amplitud del equipo, algo que ha desempeñado de forma bastante dinámica Virgil van Dijk. Es por ello que tratamos de destacar en este 11 de la jornada. Más adelante, y como compañero de la saga central, encontraríamos a Ethan Pinnock, bastante eh, merecedor de la gran cantidad de trabajo que tuvo que desempeñar en su enfrentamiento ante Chelsea, teniendo en cuenta lo mencionado, en este caso el enfrentamiento entre Chelsea y Brentford. La verdad es que muchas veces este Chelsea buscó abroquelar y romper estas facetas defensivas de este Brentford, y que a través de jugadores como Ethan Pinnock fueron bastante difíciles de emplear. La verdad es que siempre es un jugador fundamentado no solo por ser contundente a la hora de la recuperación del balón, sino que muchas veces en momentos en los que tal vez a sus aficionados le pueden llegar a generar un poco más de preocupación en sus salidas o en sus, básicamente en la forma en la que puede llegar a recuperar el balón. Siempre ha sido contundente y decisivo, es por ello que tratamos de nombrarlo y da tal vez un poco más de rédito a la gran labor que desempeña en este Brentford. Como lateral derecho encontraríamos a Kyle Walker. La verdad es que tuvo una labor bastante difícil de enfrentar a no solo a su compañero en la selección inglesa, sino a los jugadores más dinámicos e interesantes de ver en la posición de extremo, como lo es Marcus Rashford, y que demostró que tal vez muchas veces no pudo llegar a desempeñar esta capacidad de recorrido en el enfrentamiento, teniendo en cuenta que Marcus Rashford es un jugador bastante rápido, de los más rápidos en la competición, pero que muchas veces Kyle Walker tuvo esta oportunidad de no solo orientarse a los adelantamientos de su rival, en este caso Marcus Rashford, sino que también a través de la salida del balón y los acompañamientos que tuvo con sus compañeros, muchas veces se vio orientado a tener esta tal vez idea en la que tal vez no soy tan rápido como Marcus Rashford, pero sí puedo llegar a ser contundente a la hora de buscar el beneficio de mis compañeros para los posicionamientos defensivos, algo que al final de cuentas en este enfrentamiento desde el de Manchester le significó bastante duelos ganados, y que muchas veces el jugador mencionado de Manchester United no pudiera ser óptimo en las finalizaciones o en los momentos en los que tuviera que poder avanzar un poco más en el campo. Es con ello que estaría en este 11 de la jornada. Más adelante encontraríamos a Mario Lemina. La verdad es que la labor que desempeña desde la salida de Mateus Núñez en este Wolverhampton Wanderers significa ser uno de los claros jugadores denominados muchas veces como bots to bots, pero que no solo a través de su buen pie y finalización lo demostró en su gol, también es una de las piezas fundamentales en que, por ejemplo, jugadores como Wang Hee-chan puedan siempre ser un recurso en la búsqueda de las amplitudes de este Wolverhampton Wanderers. Con ello que a través de estas grandes labores en las que muchas veces es bastante polivalente, no solo en el crecimiento en el campo, sino en las labores defensivas, tratamos de mencionarlo en este once inicial. Como compañero en la saga del medio campo encontraríamos a Pascal Gross. La verdad es que uno de los jugadores en el que la preponderancia a poder no solo explotar lo mejor de sus compañeros a través de la asociación de juego,
es una de las facetas principales de este jugador, sino también esta capacidad de ser definitorio en las dos diferentes zonas del campo o en las dos diferentes labores del campo, como son las facetas ofensivas y defensivas. La verdad es que con sus grandes características técnicas y defensivas ha demostrado para este Brighton and Hove Albion muchas veces ser una de las mayores capacidades o de los mejores recursos para orientar diferentes enfrentamientos en los que muchas veces tal vez eh, no se encuentre con el dominio en el juego y que a través de jugadores como estos van a orientar lo mejor de este Brighton Hove Albion. Es con ello que le mencionamos en este caso a través de su gran aparición en su enfrentamiento ante Fulham, cual fue un enfrentamiento bastante difícil para el equipo, pero que llegó a enfrentar al menos con ahora el rédito de obtener un punto a través de la mano de un gran jugador como lo es Pascal Gross. Más adelante encontraríamos a eh, disculpen, a John McGinn, un John McGinn que tal vez orientado un poco más por las bandas y a este juego de inclinarse o arrancar desde esta posición en el campo para muchas veces orientar, para orientarse desde el medio campo, ha beneficiado que básicamente la verticalidad y el beneficio de crecimiento y las rápidas aptitudes que puede llegar a desempeñar este Aston Villa cuenten con una, podríamos decir, métrica a través de la mano de este gran jugador, muchas veces orientado a ser el iniciador de las jugadas, tal vez no el partícipe fundamental, pero muchas veces es ser esta pieza fundamental en las correcciones del equipo, que muchas veces no solo generando sintonía, sino también tiempos en las zonas del crecimiento en diferentes posiciones del campo, ha beneficiado muchas veces a que este Aston Villa no solo pueda generar finalizaciones, algo crucial para un enfrentamiento, sino que muchas veces no se vea opacado a que tal vez el abroquelamiento de su rival en labores ofensivas le tiendan malas pasadas como un contraataque. Y como decíamos, esta capacidad de generar diferentes tiempos en el partido a través de su descarga le han beneficiado mucho a este Aston Villa, es por ello que lo nombramos y tratamos de destacar su gran labor en este once inicial. Por la zona de las bandas encontraríamos primero a Eduardo Enquetia, un poco reconvertido, sí, pero con esta gran faceta de ser un jugador bastante contundente en el momento en que su equipo le necesita. Era bastante difícil de no mencionarlo en este once inicial. La verdad es que, como decíamos en su enfrentamiento entre disculpe, se me está olvidando el rival, en este caso de Arsenal. En este caso mencionábamos a... Mm, disculpo, no lo voy a poder recordar. Ante Sheffield United. Me disculpo, no sé por qué continuamente estaba pensando en Newcastle United. Era Sheffield United. En su enfrentamiento ante Sheffield United, que no solo demostró ser una pieza fundamental en la finalización, algo que ya nos tenía muchas veces acostumbrados la temporada pasada, en este rol en el que tuvo que ser la referencia principal ante la lesión de Gabriel Jesús, sino que también muchas veces al ser un jugador bastante polivalente, no solo los retrocesos, bastante beneficiosos para jugadores como Martin Odegaard, ha desempeñado una campaña sin igual para el equipo Gunner y que a través de sus grandes actuaciones puede desempeñar no solo un gran crecimiento en la rotación y en la competitividad del equipo, sino tener una otra pieza fundamental en la finalización, algo que necesitará este Arsenal a lo largo de esta temporada, teniendo en cuenta el gran rendimiento de su potencial rival, como lo es Manchester City, y que su vecino se encuentra en un amplio rendimiento como lo es Tottenham Hotspur. Significa que este también debe llevar este rendimiento de la mejor manera. Más adelante encontraremos a Erling Braut Haaland Erling Braut Haaland como referencia ofensiva, aunque también su compañero por las bandas, en este caso Bernardo Silva, desempeñó una labor bastante crucial para el desempeño de su equipo ante el enfrentamiento entre Manchester United. La verdad es que ambos jugadores desempeñaron una campaña sin igual, ejemplificando el tal vez no ser, y algo que poco a poco llega a acostumbrarnos a este Manchester City, de tal vez no ser los protagonistas en las facetas de juego, pero sí llegar a orientar al equipo a ser bastante contundente en su finalización, algo que pudimos ver muchas veces a través de ambos jugadores, en los que no solo las recuperaciones, sino los disparos fueron fundamentales para que Manchester City obtuviera
una victoria tan importante en la clasificación. Es con ello que ambos jugadores estarían en este 11 inicial y como entrenador de esta jornada o de esta semana encontraríamos a Pep Guardiola. La verdad es que las características técnicas a través de equipos tan relevantes como Manchester City muchas veces tal vez se pueden llegar a ser opacadas o tal vez predispuestas a decir, por ejemplo, que estas características, por ejemplo, del Tribots Tree, pueden llegar a ser definitorias en un enfrentamiento, lo cual es cierto, pero que tal vez muchas veces llega a disponer el poder perdernos de estas pequeñas sintonías o estas pequeñas características tácticas que puede llegar a presentar este Manchester City, que le predispone, como decíamos, no solo ser un rival bastante contundente, sino que poco a poco pueda llegar a generar este dominio ante el rival, que básicamente le obligue a estar poco a poco más acorralado a lo largo de 90 minutos. Es con ello que con estas grandes características tácticas trataríamos de evidenciar el gran merecimiento que tuvo Pep Guardiola a lo largo de las grandes características de juego que desempeñaron sus jugadores. Con ello que pasaríamos a hablar del momento o la fotografía destacada de esta jornada, como lo es eh, las grandes características técnicas que pudo desempeñar este Manchester City, que al final le acreditaron una victoria bastante importante, tal vez más en el margen de un derby de Manchester, claramente, pero que demuestran que este equipo poco a poco está orientado no solo a ser dominante ante sus rivales, sino que también demostrar que sus facetas de juego no solo están orientadas al juego de posesión, sino también a que el talento de sus jugadores pueda ser expuesto de la forma más dinámica posible. Es con ello que destacaríamos la gran labor que desempeñaron tácticamente este Manchester City y también bajo el beneficio de ganar un derby de Manchester. Es con ello que ahora sí culminaríamos el directo de hoy. La verdad es que fue una jornada bastante relevante, no solo por la gran cantidad de goles que hubo, muchas veces, disculpen, muchos de estos orientados a eh, goleadas, tal vez no vimos demasiadas, en este caso solo tres, una de Sheffield United lastimosamente ante Arsenal, disculpen, una de Arsenal lastimosamente para Sheffield United, otra entre Liverpool y Nottingham Forest, cual también significó un gran rendimiento para el equipo de Jürgen Klopp, y la culminación del enfrentamiento de Derby de Manchester, que, como decíamos, le dio una victoria bastante relevante en estas características tácticas a este Manchester City. Es con ello que culminaríamos el directo de hoy. La verdad, equipos bastante interesantes de analizar, como siempre, y de poder ver a lo largo de las diferentes jornadas y que poco a poco siempre generan esa capacidad de nos generar estos pequeños momentos de análisis, la cual demuestran no solo que esta liga es una de las mejores del continente europeo, sino que también siempre es meritoria de su gran rendimiento y su gran protagonismo. Es con ello que ahora sí culminaríamos el directo de hoy, como siempre agradeciéndoles por verlo, esperando que les haya entretenido y que como siempre a través de esta fundamentación podamos especificar. Como decíamos anteriormente, es con ello que me es con ello que ahora sí me despediría, de nuevo agradeciéndoles, esperando que les haya entretenido, que les haya interesado todo lo que nos dejó esta jornada número 10 de la Premier League. Es con ello que realizaré este pequeño espacio, como siempre, invitándolos a que si están interesados en todo lo que nos dejan las mejores ligas del continente europeo y las mejores competiciones del fútbol internacional, los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales en las que continuamente realizamos un seguimiento y análisis de las mismas, además de siempre orientada a poder generar este pequeño espacio de entretenimiento como muchas veces buscamos fundamentar en este pequeño proyecto. Es con ello que los invitamos a que nos puedan seguir a través de nuestras redes sociales y en las plataformas como la plataforma roja o la plataforma morada, en las que muchas veces buscamos desarrollar contenido para estar al tanto de lo mejor que nos dejan estas grandes ligas. Es con ello que ahora sí me despediría de nuevo, esperando que estén teniendo, que hayan tenido un día excelente. Me despido, esperando volvernos a ver muy pronto. Muchas gracias.